Bueno, aquí estamos nuevamente, mis queridos hermanos, como les prometimos, con la segunda parte de nuestro tema sobre la agresividad en la vida cristiana. Y estamos usando como base el libro Servicio Cristiano. Un libro maravilloso que los invito a todos ustedes a leer, a hacerlo parte de su vida devocional. Y estuvimos leyendo, ¿verdad?, un versículo maravilloso en Hechos 24, 16, que es nuestro versículo, nuestra lectura bíblica. Por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y en el tema anterior estuvimos viendo que Dios no hace milagros todo el tiempo. Él depende de nuestro esfuerzo, de nuestra entrega, de nuestra determinación, de nuestra energía. Y lo vimos en la vida de José, lo vimos en la vida de Zacarías y Elizabeth y en la vida del apóstol Pablo. Y hoy vamos a continuar analizando este tema tan importante. Cómo nosotros debemos ser agresivos en ese desarrollo de las virtudes cristianas. Y hoy vamos a estar enfocando nuestro estudio en la consagración. Siempre escuchamos, ¿verdad?, que tal persona es muy consagrada. ¿Qué significa ser consagrado? ¿Y cómo podemos nosotros lograr ser consagrados? Yo reconozco que Zacarías y Elizabeth eran personas consagradas. La Biblia no lo dice, nos lo dice, ¿verdad? Que eran irreprensibles, que eran justos, consagrados a Dios. Pero bien, antes de entrar del todo en nuestro tema, los invito para que oremos. Querido Padre, antes de proseguir con este estudio, queremos asegurarnos que tu Santo Espíritu nos acompaña y que a través de su influencia y su poder vamos a poder aplicar y entender las enseñanzas que tú nos has dado en tu palabra. Así que acompáñanos hoy, Señor, y permite que nuestros corazones estén abiertos para entender lo que tu palabra nos quiere compartir. Te lo agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, que volvemos nuevamente a nuestro libro Servicio Cristiano. Un poquito más adelante estuvimos leyendo en la página 282 y ahora vamos a la página 291. ¿Cómo podemos nosotros ser agresivos en la búsqueda de la santidad, en la búsqueda de la presencia de Dios en nuestras vidas, en la búsqueda de la prosperidad espiritual? Leemos, página 291 del libro Servicio Cristiano. La verdadera santidad es integridad en el servicio de Dios. Qué hermosa descripción, ¿verdad? Aquí tenemos una definición muy hermosa, muy clara, muy precisa. ¿Qué es la verdadera santidad? Integridad en el servicio de Dios. Zacarías era íntegro, por eso la Biblia lo declara justo e irreprensible, un hombre santo. La verdadera santidad es integridad en el servicio de Dios. Esta es la condición de la verdadera vida cristiana. Cristo pide una consagración sin reserva, un servicio indiviso. Pide el corazón, la mente,
el alma, las fuerzas. ¿Qué nos pide nuestro Señor Jesús? El corazón, la mente, el alma y las fuerzas. No debe agradarse al yo. El que vive para sí no es cristiano. Lo primero que deben aprender todos los que quieran trabajar con Dios es la lección de desconfianza en sí mismos. Entonces están preparados para que se les imparta el carácter de Cristo. Por eso en el corazón donde hay suficiencia propia y orgullo, difícilmente se va a poder desarrollar el carácter cristiano. Lo primero que debemos aprender es desconfiar de nosotros mismos. Este no se obtiene por la educación en las escuelas más científicas. Es fruto de la sabiduría que se obtiene únicamente del Maestro Divino. Vamos a repasar un poquito. En primer lugar, la verdadera santidad es que nosotros tenemos ideas muy diferentes, ¿verdad? Cuando usted le pregunta a una persona, ¿qué es lo que caracteriza a un santo? Bueno, algunos podrían decir que ayuna, que ora, que predica, que está en todas las campañas, que da estudios bíblicos. Todo eso es bueno, pero eso no es santidad. Eso son cosas que se hacen. La verdadera santidad es integridad en el servicio de Dios. ¿Y qué es la integridad? Integridad es transparencia. Integridad es coherencia entre lo que digo y lo que hago. Integridad es aquel que cuando nadie lo ve, solo sigue siendo fiel al deber y a la virtud como la brújula al polo. El íntegro no necesita que lo vigilen. El íntegro no necesita que lo supervisen. El íntegro es fiel porque sabe que le responde y le da cuentas a Dios. No necesita que lo llamen al botón en cuanto a su vida espiritual. Eso es integridad. Una consagración sin reserva, un servicio indiviso. Y la primera lección que debemos aprender, ¿cuál es? Desconfianza en nosotros mismos. Entonces, están preparados para que se les imparta el carácter de Cristo. Qué hermoso. Y estábamos hablando, de verdad, en nuestro tema anterior acerca del desarrollo del carácter y cómo todos nosotros decimos, sí, yo quiero tener el carácter. Es una frase, ¿verdad? Quiero tener el carácter. Nosotros tenemos que ser intencionales, agresivos en el desarrollo de ese carácter. Miren la intencionalidad de Pablo cuando él se propone, ¿verdad? Lo que leíamos aquí en Hechos 24:16. Por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo era un hombre íntegro. Qué hermoso propósito para nosotros, procurar estar sin ofensa delante de Dios y de los hombres, con una conciencia limpia. Entonces, para estar preparados para que se nos imparte el carácter de Cristo, lo primero que debemos aprender es la lección de desconfianza en nosotros mismos. Dejen el libro abierto y vamos a nuestro versículo, ¿verdad? Al otro versículo que estuvimos leyendo. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si este versículo es una realidad, si esta promesa es una realidad, ¿por qué no se cumple en nuestras vidas? Porque definitivamente
aquí dice, todo lo puedo. ¿Y qué pasa? Que no todo lo podemos. ¿Qué pasa? Que no todos podemos. ¿Será que no hemos interpretado este versículo bien? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a analizar este versículo de manera más detenida. El versículo nos dice todo. ¿Hay algo que esté por fuera? No, todo lo puedo. ¿Lo puedo en quién? En Cristo. Pero muchas veces nos quedamos hasta allí. Todo lo puedo en Cristo. Pero ¿cómo es el proceso? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la dinámica a través de la cual todo lo puedo en Cristo? El apóstol añade, que me fortalece. ¿Por qué necesito ser fortalecido? ¿Por qué no dice todo lo puedo en Cristo, que lo hace por mí? No, ahí no dice que Cristo lo hace por mí. Ahí dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque hay una parte que tú tienes que cumplir. Hay una parte que yo tengo que cumplir. Y yo tengo que con agresividad buscar que Jesús pueda fortalecerme. Porque el que tiene que obrar soy yo. El que tiene que luchar contra la tentación soy yo, fortalecido por Cristo. Pero nosotros muchas veces queremos colocar todo en el lado de lo que Dios hace. Y mi esfuerzo, mi propósito, mi intencionalidad, mi actitud de agresividad santificada queda totalmente relegada. Y recuerden lo que leíamos, ¿verdad? Vamos a leerlo nuevamente. Dios no obra milagros por lo común para el avance de su obra. Él obra de acuerdo con los grandes principios que se nos han revelado. Y es nuestra parte hacer planes sabios y poner en operación los medios por los cuales Dios producirá ciertos resultados. Los que no hacen esfuerzos decididos, sino que simplemente esperan que el Espíritu Santo los fuerce a obrar, perecerán en las tinieblas. El Señor nos fortalece para que podamos hacer esfuerzos decididos. Tiene que haber una actitud de agresividad santificada en nuestras vidas para lograr todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Me fortalece. No lo hace Él todo. Yo todo lo puedo con esa dinámica de Cristo que me fortalece. Ahora la pregunta es, ¿cómo permito yo que Cristo me fortalezca? Dios nos da su gracia, su poder. Es una promesa. Todos lo sabemos. Su bendición. Ustedes han escuchado personas que dicen, yo he escuchado esta frase de personas que se han apartado del mensaje, que están viviendo en apostasía. O personas que no conocen a Dios, no han entregado su vida a Dios, no están en apostasía, pero están en el mundo. He escuchado esta frase muy a menudo. Bueno, y a pesar de que no guarde el sábado, ¿cómo Dios lo ha bendecido? Y a pesar de que no ha entregado su corazón a Dios, ¿cómo Dios lo ha bendecido? No sé si ustedes han escuchado esas frases. Pero Dios no es arbitrario con su bendición. Por supuesto, Dios nos da lo que podemos recibir según el momento en el cual estemos viviendo. Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Pero en cuanto a su gracia y a su bendición espiritual, Dios no hace acepción de personas. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Dios nos da su gracia, su poder,
material, su bendición espiritual, muy bien, emocional. ¿Cómo se hace efectiva la gracia de Dios en nuestras vidas? Para nosotros apropiarnos de la bendición de Dios, tenemos que ser disciplinados. Para nosotros apropiarnos de su gracia y su bendición, tenemos que hacerla nuestra. ¿Y cómo la hacemos nuestra? ¿Cómo hacemos esa gracia nuestra? Pablo tiene el secreto de cómo hacer esa gracia nuestra. Y lo leemos en 1 Corintios 9. Y acompáñenme en sus Biblias a 1 Corintios 9. Pablo, que quería ser, como dijo él mismo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nos dice cómo se logra ese fortalecimiento. Cómo se logra no frustrar la gracia de Dios y la bendición de Dios en tu vida. Y tenemos ejemplos en la Biblia de muchas personas que frustraron la gracia de Dios. Y yo te pregunto, querido hermano, querida hermana, querido joven, ¿estás facilitando la gracia, el poder y la bendición en tu vida? ¿O estás frustrando la gracia y el poder de Dios en tu vida? Y nos quejamos, es que Dios no me bendice, es que el Señor no responde mis oraciones. Y a veces somos nosotros los que estamos frustrando lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pablo no frustró el propósito de Dios, pero miren el secreto de Pablo. 1 Corintios 9, 24 en adelante. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Qué nos dice Pablo? Si no quieres frustrar la gracia de Dios, el propósito de Dios, la bendición de Dios, corre de tal manera que lo obtengáis. Si tú quieres desarrollar el carácter de Cristo, tienes que correr. Pero ¿cómo vamos a correr? Si queremos ser como Elizabeth y como Zacarías, intachables, irreprensibles, justos, hay que correr. Hay que esforzarse. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo, Pablo dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Mucho de nuestro desarrollo espiritual es a la aventura. Si usted quiere alcanzar el carácter de Cristo, si usted quiere ser intachable, irreprensible, justo, eso no se logra a la aventura. Eso se logra con esfuerzos decididos, como leíamos acerca de José, su interés, su energía, su dedicación, sus esfuerzos constantes y bien dirigidos, acompañados de la bendición de Dios, fueron el secreto de su éxito. Y recuerden que el éxito de José no solamente fue en la prosperidad material como mayordomo de Potifar. Su mayor prosperidad fue en carácter y por eso pudo permanecer fiel ante la tentación de la mujer de Potifar y las demás tentaciones que él tuvo que enfrentar. Así que yo de esta manera corro no como a la aventura, no, con intencionalidad. Pablo era agresivo en su búsqueda de la santidad. No como quien golpea al aire.
Muchos de nosotros en nuestra vida espiritual andamos golpeando el aire, dándonos golpes de pecho, pero no nos ubicamos donde Cristo nos puede fortalecer. Sino que golpeo mi cuerpo, otras versiones dicen disciplino mi cuerpo, y me gusta más esa traducción. Sino que disciplino mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, mensajero para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo era un hombre de oración. Pablo era un hombre de ayuno. Pablo era un hombre que practicaba las disciplinas espirituales en su vida. Era agresivo en las exigencias que hacía de sí mismo y por eso pudo decir: procuro vivir con una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y nosotros tenemos un mensaje maravilloso que nos ayuda a disciplinar nuestros cuerpos. Y el mensaje de salud es maravilloso para ayudarte a disciplinar tu cuerpo, ser temperante en todas las cosas. Es uno de los requisitos para el desarrollo de un carácter conforme al carácter de Cristo. Y Pablo lo expresa, ¿verdad? Con esta ilustración de los que corren en el estadio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Hay un proceso que hay que hacer. ¿Cuál es ese proceso? No corro a la aventura. No, corro con propósito. No como quien golpea al aire, sino que disciplino mi cuerpo y lo pongo en sujeción. No sea que habiendo sido heraldo, mensajero para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Volvamos al servicio cristiano, página 292. No es una evidencia concluyente de que un hombre sea cristiano el que manifieste éxtasis espiritual en circunstancias extraordinarias. No es evidencia concluyente que un hombre, una mujer, un joven, sea cristiano el que manifieste éxtasis espiritual en circunstancias extraordinarias. Vemos en la vida de los discípulos que ellos manifestaron éxtasis espiritual en circunstancias extraordinarias. Jesús les dio poder para hacer milagros, para sacar demonios. Y lo hicieron. Pero cuando llegó el momento de la prueba, todos huyeron y dejaron a Jesús solo. Tú puedes manifestar éxtasis espiritual en circunstancias extraordinarias. Puedes hacer un llamado y lograr que personas pasen adelante. Puedes hacer un llamado y lograr que personas tomen decisiones de bautismo. Eso no es evidencia concluyente de que seas cristiano. No lo es. Sigamos leyendo. La santidad no es arrobamiento. Es una entrega completa de la voluntad a Dios. Hemos visto varias cosas acerca de la santidad en nuestro estudio hoy, ¿verdad? Comenzamos leyendo, la verdadera santidad es integridad. Debemos aprender a ¿qué? Desconfiar en nosotros mismos. Entonces estaremos preparados para recibir el carácter de Cristo. Y aquí nos dice que la santidad es ¿qué? Una entrega completa de la voluntad a Dios. No es arrobamiento. Esto me hace pensar en un personaje de la Biblia que todos conocemos, maravilloso, este personaje, Job. Y quiero que me acompañen a Job capítulo 31.
Y en Job 31 leemos. El subtítulo en mi Biblia dice, Job afirma su integridad. Y vamos a unir, ¿verdad? Porque estábamos leyendo que la verdadera santidad es integridad. Vamos a leer más de este hombre que fue agresivo en su propósito de desarrollar un carácter semejante al carácter de Dios. Mire lo que dice aquí. Job afirma su integridad. Job 31, 1. Hice pacto con mis ojos. Job fue agresivo en sus decisiones. ¿Hizo qué? Pacto con sus ojos. Pablo hizo un pacto de tener una conciencia irreprensible, una conciencia sin ofensa. Job hizo un pacto con sus ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón Dios me daría desde arriba? ¿Qué heredad del Omnipotente desde las alturas? ¿Es que no hay desgracia para el malvado? ¿Infortunio para los que hacen iniquidad? ¿Acaso Él no ve mis caminos y cuenta todos mis pasos? ¿Es que yo anduve con mentiras o corrieron mis pies al engaño? Que Dios me pese en la balanza de la justicia y reconocerá mi integridad. Job fue agresivo e intencional en su deseo de desarrollar un carácter. Y entonces él hace un pacto con sus ojos. ¿Cuántos de nosotros necesitamos hacer un pacto con nuestros ojos? La Biblia habla, tenemos varios versículos y vamos a compartirlos con ustedes sobre eso. Salmo 101, versículo 3. Salmo 101, versículo 3. Leemos. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Lamentablemente David no cumplió todo esto siempre en su vida. Y él puso cosas injustas delante de sus ojos. Ustedes conocen la historia. Pero él también se propuso, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Job hizo un pacto con sus ojos de no mirar a una virgen. Salmo 119, 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Qué se propuso David? Mirar. ¿Pero mirar qué? Las maravillas de la ley. Y el mismo Salmo 119, versículo 37 nos dice, aparta mis ojos para que no se fijen en cosas vanas. Avívame en tu camino. Y Proverbios 4, 15. Leemos. No es 4:15. Muy bien, 4:25. Proverbios 4:25. Dice, que tus ojos miren lo recto y que tus párpados se abren a lo que tienes delante. Todos estos hombres de la Biblia tomaron una decisión de rectitud, de consagración, ¿verdad? De integridad delante de Dios. Ellos tomaron la decisión de no frustrar la gracia de Dios en sus vidas. Ellos colocaron sus cuerpos bajo disciplina. Sometieron su vida, sus impulsos, sus deseos a la disciplina de Dios.
y por eso pudieron lograr ese crecimiento exponencial, esa impresionante prosperidad de la cual les hablé en el tema anterior, que José la alcanzó. Si nosotros queremos alcanzar una impresionante prosperidad espiritual, necesitamos ser íntegros en el servicio de Dios, aprender a desconfiar de nosotros mismos y recordar que la verdadera santidad no es éxtasis espiritual, no es arrobamiento, es que una entrega completa de la voluntad a Dios. Si nosotros queremos desarrollar un carácter cristiano, necesitamos disciplinarnos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me fortalece, pero hay una parte que yo tengo que hacer. Y cuando con agresividad yo busco correr de tal manera para obtener ese carácter, cuando yo lucho y me abstengo de todo aquello que me hace daño para recibir esa corona incorruptible y corro no a la aventura, corro con decisión, con propósito, colocando mis energías y toda mi intencionalidad en lograrlo. Y disciplino mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, entonces el Señor va a poder hacer en mí lo que Él quiere para su bienestar y su honra y su gloria. Mis queridos hermanos, Pablo dijo, yo también lo quiero decir y espero que sea lo que todos ustedes quieren alcanzar. Pablo lo dijo. Por esto procuro siempre tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Job lo dijo, ¿verdad? He hecho pacto con mis ojos. David lo dijo, ¿verdad? No he puesto cosa inicua delante de mí. Que esa sea nuestra oración, nuestro propósito, nuestro deseo, que coloquemos nuestras vidas bajo la disciplina de la palabra de Dios. Y el Señor entonces pueda cumplir su propósito en nuestras vidas. No frustremos la gracia de Dios. No digamos, ay, a este el Señor sí lo bendice y a mí no. Indaga, ¿por qué Dios no te está bendiciendo espiritualmente? Hay un prerequisito. El prerequisito es disciplina tu cuerpo, abstenerte de todo lo que te desvía del propósito de la verdadera santidad, que es integridad. No es arrobamiento, no es éxtasis, es vivir en la voluntad de Dios. Que esa sea nuestra realidad, que esa sea mi realidad y que podamos todos recibir esa corona de gloria. El Señor te bendiga, el Señor te guarde en este hermoso día. Vamos a orar, inclinemos el rostro. Amado Padre, gracias por las promesas que hay en tu palabra, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tú has hecho tu parte, ahora nosotros debemos hacer la nuestra. Correr, no como quien corre a la deriva, correr con propósito, disciplinando nuestro cuerpo, absteniéndonos de aquellas cosas que nos hacen daño, para no frustrar lo que tu gracia quiere hacer, para no frustrar la impresionante prosperidad espiritual que quieres darnos a cada uno de nosotros. Perdona nuestros pecados, Padre, y ayúdanos a entender la dinámica de la consagración. Una vida íntegra, una vida donde tu voluntad se haga en nosotros. No una vida de arrobamiento, no una vida de éxtasis, sino en esa vida consecuente, coherente, constante, donde tú puedas revelar la gloria de tu carácter en nosotros. Permite que nosotros como Job podamos hacer un pacto de no colocar nada
indebido, nada que denigre de tu imagen y de tu semejanza, nada que nos lleve a perder la disciplina que tú requieres de cada uno de nosotros. Y que todos podamos correr y recibir el galardón de la vida eterna. Lo pedimos en Jesús. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.